Bueno, hoy vamos a mirar lo que es eh, el análisis gráfico con respecto a las derivadas de dos gráficas diferentes, que es la exponencial y la logarítmica. ¿Sí? ¿Cuáles son sus principales características? En este caso podemos presentar el ejemplo del coronavirus, que es pues el virus que nos está azotando ahorita en todo el mundo. Entonces, ¿cómo se comporta esta? Y pues, ¿cuáles son sus principales características en cuanto a las razones de cambio en el tiempo o la misma derivada? Entonces, se debe saber que se tienen en general dos gráficas, que es la exponencial que está a la izquierda y la logarítmica que está a la derecha. Entonces, pueden observar las diferentes características, ¿no? Estaba un crecimiento así y estaba un crecimiento pero hacia allá. Es diferente, ¿sí? Eh, la exponencial es la que está a la parte izquierda y tiene una ecuación que es f de x igual a la x. O sea que yo puedo representar varias gráficas, por ejemplo 2 a la x, 3 a la x, 6 a la x. Son ejemplos, ¿no? Entonces cualquiera de esas es una gráfica exponencial. Mientras que la logarítmica podría ser logaritmo base 2 de x, logaritmo base 3 de x. Cualquiera de esas es una gráfica logarítmica, ¿sí? Lo que concierne a de este virus, la gráfica general, la gráfica de reproducción con respecto al tiempo, los contagios, es una gráfica exponencial, ¿sí? Si no se tiene ningún cuidado o ninguna cuarentena o se deja el virus, digamos, al azar. Entonces es una gráfica exponencial, es como la primera, ¿sí? ¿Qué características tiene esta gráfica exponencial? Entonces vamos a mirar lo que son primero las razones de cambio. Acordarnos qué es la derivada. La derivada es simplemente una manera de mirar el crecimiento de una gráfica o la razón de cambio de una variable, ¿sí? Cómo cambia con respecto al tiempo. Entonces yo puedo decir cuatro características. Si no cambia, la derivada es cero. ¿Sí? O sea, si digamos en este caso, si los contagios son los mismos, cuando pasan los días, la derivada es cero. ¿Sí? Em, si es exponencial, si es creciente, es de esta manera. Si es decreciente de izquierda a derecha, es de esta manera, por decirlo así. Y si en el peor de los casos tiende a infinito, es así. Las razones de cambio, ¿sí? Lo ideal es que se mantenga en cero, ¿sí? No es que sea cero el número de contagios, que es otra cosa. Es que sea cero el cambio. ¿Qué quiere decir? Que si hoy hubieron, digamos, 200 contagiados, mañana sean otros 200 contagiados. Entonces, ¿cuánto fue el cambio? Pues cero, porque no hubo cambio, ¿sí? Eso es lo que me mide la derivada, el cambio, la razón de cambio, ¿sí? Si, por ejemplo, eh, hoy fueron 1000 contagios y mañana hay otros 1000 contagios, ¿cuánto es la razón de cambio? Es cero, la derivada es cero. ¿Por qué? Porque no hubo cambio, ojo, no hubo cambio en los contagios, ¿sí? Entonces lo que se va a canalizar es cómo cambian estas gráficas. Entonces la derivada, esta gráfica exponencial, la podemos mirar de la siguiente manera. Las razones de cambio son diferentes en todas las partes de la gráfica. Entonces, en la primera gráfica tiende a cero. ¿Qué quiere decir? Que los contagios son los mismos, ¿sí? Incluso no hay ninguno, o si son pocos, al principio de la gráfica no cambia mucho. Digamos, si hoy fueron 3 contagios, mañana van a ser otros 3 contagios, pero solamente al principio de la gráfica, ¿sí? O si fueron hoy 10 contagios, mañana también van a ser 10 contagios, suponiendo, ¿sí? Pero siempre se empieza desde un número pequeño, ¿sí? Y no dura mucho. La gráfica rápidamente cambia su derivada. ¿Cómo así que cambia su derivada? O sea, cambia el número de contagios. O sea, si en un día, digamos este es el día 5 por ejemplo, y este es el día 7, ¿sí?
En esos días cambia, o sea, si en un día habían 50 contagios, al otro día ya van a haber 100 contagios. Al otro día podrían ser 200. Al otro día podría ser 500. Entonces, como ven, va creciendo es el número de contagios que hay de día a día. Entonces, por eso es que la gráfica se va, la derivada se va colocando más empinada, por decirlo así. Y esta llega acá a un punto de que es infinito. Entonces, cuando llega a cierto número de días, que no sabemos cuál es, la derivada tiende hacia infinito, ¿sí? El valor tiende a infinito. Entonces, esa razón de cambio es cuando de un día para otro, en vez de haber 100, hay, digamos, 10.000 o 50.000 contagiados en un, digamos, escenario extremo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la característica de esta ecuación exponencial? Es que a medida que va pasando el tiempo, los contagios, ¿sí? En este caso el coronavirus son, o sea, la razón de cambio de esos contagios son más altos. O sea, si hoy hay 200 contagiados nuevos, mañana habrá 400, de pronto otro día habrá 700, después otro día habrá 1500. Es la razón de cambio, no los totales, ¿sí? Entonces esas son las derivadas, hasta llegar a un punto donde la derivada sea infinita y cambien, o sea que en un día va a llegar a 50.000 contagiados en un día, es lo que ha pasado en Europa, ¿sí? Esa gráfica llegó, tendió a cero, ¿sí? Que lo que se quiere llegar es que con la cuarentena y estas cosas de la gráfica exponencial se pase a una gráfica logarítmica que tiene diferentes características en sus derivadas o en sus razones de cambio, ¿sí? Entonces estas razones de cambio van a ser diferentes. Primeramente va a haber, estará creciendo, ¿sí? O sea, habrá una derivada positiva como les enseñé, ¿sí? Esa derivada positiva es que cambia, o sea, de un día, digamos, hay 200 contagiados, al otro día, digamos, hay 250, al otro día hay 300, pero ¿cuál es la diferencia? Que esta no tiende a infinito, la razón de cambio, o sea, los cambios que hay en cada día no tienden a infinito, por el contrario, van tendiendo a qué? A cero. Yo les dije que cuando la es plana, ¿sí? La derivada, o sea, la razón de cambio, ¿sí? Con respecto al tiempo, escribámoslo acá en lenguaje matemático un poquito mejor. Entonces, la razón de contagios con respecto al tiempo es igual a cero, ¿sí? O sea, los contagios, a medida, como cambian los contagios, a medida que va pasando el tiempo, es cero. Vuelvo y repito, no quiere decir que no haya contagio, sino que el cambio, la derivada es el cambio, acuérdense de esa palabra, el cambio. Entonces, por ejemplo, si se llega a una situación en que un día son 200 contagios, al otro día otros 200, al otro día otros 200, por ejemplo, como está pasando en Colombia, quiere decir que la gráfica, en ciertos sentidos, se está pareciendo a una logarítmica en vez de a una exponencial, ¿sí? Entonces, esa gráfica logarítmica es una señal pues de que está ocurriendo de buena manera eso. Ya los datos, que si los dan erróneos o los dan de mentiras o están manipulados, pues ya es otra cosa, ¿sí? Es una parte ya política. Pero acá les estoy explicando es con los datos que se tienen, ¿sí? Entonces, si los datos que se tienen tienden más o menos a ser los mismos contagios, o sea, por ejemplo 200, al otro día pasa a 250, 230 en este ejemplo, ¿sí? O en otro país que sea 1000, en el otro hay 1200, ¿sí? 1000, 1100 más o menos quiere decir que se está manteniendo la derivada constante, ¿sí? Entonces no hay razón de cambio, ¿sí? Entonces la razón de cambio, ¿sí? Se está teniendo cero. Entonces acá es donde dice que se está aplanando la curva. ¿Cómo así que se está aplanando? O sea que los contagios, ustedes pueden mirar, van a ser más o menos constantes. ¿Sí? En vez de ser un día 200, otro día 400, otro día 1000, o sea, el número de contagios en un día, ¿sí? Van a ser los mismos, ¿sí? Van a ser, por ejemplo, en un día 200, al otro día 210, 208, 200 y pico. Entonces los resultados hoy, a 28 de abril, pues se están más o menos colocando constantes según la información del gobierno en Colombia,
¿sí? O sea, quiere decir que se está comportando más o menos como esta gráfica, ¿sí? Entonces ya no va a tender a infinito, que es lo peligroso, sino que va a tender a cero, ¿sí? Entonces va a llegar un momento que cuando es cero, ¿sí? Cuando es cero es cuando se dice que, o sea, cuando la razón de cambio es cero, quiere decir que son los mismos contagios en un día, a medida que va pasando los días. ¿Por qué? Porque la derivada es cero, o sea, no hay cambio. Recuerden la palabra cambio, ¿sí? Entonces, va a haber, suponiendo, 200 en el mismo día, 200, 200, 200, 200, 200, 200. Entonces, la razón de cambio es cero, la derivada de la gráfica es cero. Entonces, ahí es donde se dice que la curva está plana, ¿sí? Porque hay veces que se malinterpreta y piensan que la curva para que esté plana es que debe ser así o que la curva esté así, ¿sí? En cierto sentido, al final del tramo sí podría ser así, decir que la derivada es cero y que siempre siguen los mismos contagios, ¿sí? Y pues en un escenario pues algo mejor sería que esa gráfica dejara de tener la derivada cero y cambiara a una derivada negativa, ¿sí? En este caso, que haya una derivada decreciente, ¿sí? Que la razón de cambio sea decreciente, o sea, que el número de contagios por día sea negativo, o sea, que vaya, si hoy hay 200 contagios, mañana se dan 189, el otro pasado serían, digamos, 150, 100, pero eso es algo un poco complejo, ¿sí? Entonces, lo primordial que tiene que hacer un país es tratar de pasar de la gráfica exponencial a la logarítmica, que por lo menos no va a tender a infinito eh, al pasar el tiempo, que es lo que pasó, digamos, en Italia o en España, que dejaron pasar el tiempo y a medida que pasó el tiempo, en pocos días, la gráfica tendió a infinito, ¿sí? Entonces, pues ahí los gobiernos pueden jugar con eso, con las cuarentenas y otras medidas para que la gráfica, las razones de cambio se mantengan eh, en cero, ¿sí? Bueno, en cero no, o un número cercano a cero, ¿sí? Entonces, de esa manera es que se sabe si en cierta medida con los números que se tiene está bien o no. Porque a veces pues las personas confunden de que en un día para otro no van a haber contagiados, ¿sí? Y eso es muy difícil. Lo que se puede evaluar si se está haciendo bien es que, vuelvo y repito, el cambio tiende a cero, o sea, tiende a ser un número constante. O sea, la derivada es cero, el cambio, recuerden la palabra. O sea, vuelvo y repito, si en un día hay 200 contagiados y en el otro hay otros 200 y pico y en el otro día hay 200, o sea, es un número casi constante, significa que se está pareciendo más a una gráfica logarítmica que a una gráfica exponencial. Porque la exponencial, si en un día hay 200 contagiados y en el otro hay 500, pero recuerden que es el cambio del día a día, no es en el número acumulado de los contagios, ¿sí? Porque si no están interpretándola mal, es el cambio que hay de día a día. Si en un día se contagiaron 200 y al otro día parece que se contagiaron 1000, entonces está creciendo exponencialmente. Pero si en un día aparece, en otra ocasión, en un día aparecieron que habían 200 contagios y al otro día aparecieron otros 200 nuevos, quiere decir que la gráfica se está pareciendo a una logarítmica, porque no hay casi cambio en ese crecimiento. ¿Sí? Espero me hayan entendido un poco mejor. ¿Listo? Recuerden que esta explicación es solamente de las derivadas y las razones de cambio. ¿Sí? De la interpretación de las derivadas de cada gráfica. No es ninguna explicación médica o una explicación de las medidas que debe tomar el gobierno. Solamente es interpretación de las gráficas, tomando el cálculo diferencial como base. ¿Sí? ¿Listo? Gracias.